Gracias, hermanos. Gracias también a los hermanos del Ministerio de Alabanza. Amen. Incline su rostro. Si quieres levantar tus manos. Eterno Dios, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo de alabanza, de adoración, en el cual, Señor, podemos exaltarte. Ahora estamos a punto de adorar, inclinamos nuestro rostro en este sentido de que vamos a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, ponla las adecuadas en mis labios para la edificación de tu pueblo, y si quieres tocar a aquellos que la escucharán a través de las repeticiones de las diferentes redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias. Todos bienvenidos a Ministerios Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. Quiero empezar con una pregunta que yo sé que tendrían varias respuestas. Si preguntamos ¿a qué vino Jesús? Yo creo que ¿a qué vino el Señor? Tendríamos varias. Para salvación de la humanidad, por ejemplo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Son respuestas bíblicas. Por ejemplo, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Él leía el libro de Isaías y decía: por cuanto me ha ungido, me ha enviado a libertar a los cautivos, ¿sí?, a predicar el año agradable del Señor, entre otras cosas que ahorita pues no recuerdo, pero así. Y dentro de ese contexto de la pregunta, dentro del contexto de esta pregunta está una respuesta muy importante: vino a servir, a dejarnos un ejemplo de servicio. La clase pasada, la enseñanza pasada era servicio fuera. Y encontramos, por ejemplo, fracasos muy marcados. Por ejemplo, así rápido, el sacerdote y el levita en la historia de el buen samaritano. Y empieza el Señor a relatar, porque alguien que sabía de la Escritura, para tentar al Señor, le dice: ¿qué debo de hacer? No, pues debes hacer esto. ¿Qué dice la Escritura? Y empieza, la sabía desde niño, ese no era el problema. Y luego dice: bueno, está bien. Dice: ¿qué te parece? Un hombre bajaba de Jerusalén y fue asaltado, lo dejaron tirado ahí medio muerto. Y para ahorrar un poco el tiempo, le dice, pasa el sacerdote. Y el sacerdote lo ve. Y siempre he dicho en la enseñanza que tengo por ahí de evangelismo, se cambia de banqueta, se hace el sordito, se hace el que no vi nada. En México decimos: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Le hace al cuento, ¿sí? Y no lo ve. Luego pasa el levita. Pasa el levita y pues a lo mejor llevaba algo de aquí, posiblemente. Y lo ve. Y también hace que ¿cómo digo? Hace que no lo ve, se hace el ciego. También se cambia a lo mejor cambia de ruta, lo ve una esquina antes y dice: no, pues tengo que pasar por aquí, saca la vuelta, hace más largo su recorrido para llegar a casa. Y encontramos que en el servicio afuera, estos dos hombres, estos dos líderes, estos dos ministros, ¿sí?, estos dos hombres de Dios llegaron al fracaso. Hacían buen trabajo en el templo, hacían buen trabajo. Mira, dice que iba de bajada, que Jerusalén está arriba porque está a cierta cantidad de metros sobre el nivel del mar. Entonces, dice, y un sacerdote bajaba. Vamos a creer que este sacerdote era el sumo sacerdote, era la principal autoridad de Dios en Jerusalén, y que haya presentado el sacrificio dentro del lugar santísimo. Si ese hombre anduviera en pecado, hubiera caído fulminado por la gloria de Dios. ¿Ese hombre era malo? No era malo. Era de lo mejor. Guardaba los mandamientos.
cumplía su ministerio al pie de la letra, pero se olvidó de la necesidad marcada allá afuera. Se le olvidó su servicio ante la necesidad de la comunidad. Y vamos a adaptarla de la comunidad. ¿Dónde vives? Y tú di el nombre de dónde vives. Nosotros vivimos en Dona. Entonces se nos ha olvidado la necesidad de la comunidad de Dona. Si alguien viene en Huesta, pues bueno, diga Huesta. Entonces tenemos que marcar esa diferencia, un servicio allá afuera. Y vamos a ver, mira, y así podemos marcar algunos otros ejemplos bíblicos de cómo se ha olvidado el creyente de su servicio allá afuera. Encontramos, bueno, así rápido, otros casos en el Antiguo Testamento, por ejemplo. Fíjate, el pueblo de Israel fue establecido para dar a conocer a Dios a los otros pueblos de otras maneras, porque, por ejemplo, marcando una diferencia, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, la muestra de la fe. Los diferentes pueblos también tenían dioses. Los diferentes pueblos de alrededor de Israel también tenían templos y también adoraban a un Dios. ¿Y cuál fue la diferencia? La diferencia fue que en Jerusalén había un templo, había un Dios, había adoración, había alabanza, como en los otros pueblos. Pero ¿cuál era la diferencia? En los otros pueblos no había una respuesta a la oración, en los otros pueblos no había una respuesta a la alabanza, en otros pueblos no existía todo eso, porque la diferencia era un Dios vivo en Jerusalén. Amén. Eso, y el pueblo de Israel tenía que dar a conocer el nombre de Dios. Dios les daba la victoria, por ejemplo, a David. A donde quiera que iba, Dios le daba la conquista. ¿Sabe cuál es el libro del fracaso en el Antiguo Testamento? Yo en lo personal creo que es el libro de Jueces. Después de que un gran líder llamado Josué, ¿alguien tiene algo en contra de Josué? Hombre, si nos encanta hablar de Josué, esfuérzate y sé valiente, porque Dios te va a entregar a ti la tierra, tú la vas a repartir y tú vas a hacer. No, hombre, nos encanta el personaje de Josué, pero ¿sabes qué? No formó un sucesor. ¿En verdad? ¿Cuál fue la consecuencia? Dice, y vino una generación que no conocía a Dios. Ándale, ya tiene algo en contra de Josué. Amén. Ya se le cayó al suelo su personaje. Y déjalo en el suelo y levante el personaje de Jesús, el personaje principal de la Biblia. Amén. Amén. Si yo pregunto, ¿quién es el personaje principal? El mío era Abraham. Y luego me di cuenta que tenía 2 mujeres. Dije, no, ¿verdad? Es que Abraham, ahí te quedas. El personaje principal de aquí en adelante va a ser Jesús. Amén. Es el único. Amén. Entonces, y llega una generación que no conocía a Dios. Y ellos, la culpa no toda era de Josué. Recuerden que Dios mandó los 10 mandamientos y la ley a Moisés, y estos se los iban a enseñar a los hijos de los hijos, y así. Y por andar peleando la tierra, se les olvidó enseñar a sus hijos las maravillas que había hecho Dios. ¿Qué había hecho Dios? 10 milagros para el pueblo de Egipto, a los egipcios. 10 plagas, 10 milagros, porque de todos ellos Dios los libró. Amén. Amén. Luego, por otro lado, abrió el mar, caminaron en seco. ¿Alguien ha caminado en la arena o sobre el lodo? ¿Cómo se batalla? Ellos caminaron en seco. Yo creo que ni la atención le pusieron al suelo, porque están viendo el agua. Y caminaron en seco. Y de todo eso se les olvidó decirle a los hijos. No se te olvide decirle a los hijos y a los abuelos, a los nietos. Digo, porque ya nos estrenaron como abuelos. Digo a mi esposa, ¿quieres un chocolate, abuelita?
Entonces, ¿me entiende? Que no se nos olvide enseñarle eso para que no nos pase el libro de Josué, el libro de los jueces, perdón. Que pasaron los años y ¿qué pasaba? El libro del fracaso. Para mí es el libro del fracaso. ¿Por qué? Porque se levantaba un juez y ya redimía al pueblo de Israel, y luego estos otra vez iban al pecado, y luego otra vez moría ese juez, y luego otra vez otra generación se iba en pos del pecado a adorar a otros dioses también, a lo mejor. Y otra vez Dios levantaba otro juez, juicio, redención, pecado, y otra vez pecado, juicio, redentor, y otra vez pecado. Y así era una novela. Es la novela, si a usted le gusta ver las novelas, vea esa novela. Una novela no tan aburrida como las de Televisa y TV Azteca. Siempre es lo mismo, les cambian los nombres nada más. Entonces, el pueblo de Israel se le olvidó su servicio hacia afuera. ¿Por qué hacia afuera? Porque mira, para tener un buen servicio afuera tenemos que tener un buen servicio adentro. Al pueblo de Israel se le olvidó instruir a sus hijos, ¿sí? Y desde cuando en la casa está el fracaso, allá afuera vas derrotado. No sé cuántos acostumbran. Vete peleado de tu casa con tu esposa y ese día ya fracasaste. De nada te va a servir allá ser varones. Levanten la mano, hermanos, sin miedo. Nadie les va a pegar. Ándele así. Tú te vas peleado con tu esposa. ¿De qué te sirve ser el mejor? No sé qué hagas. El mejor maestro, el mejor, no sé. Si te fuiste chupando los dientes con tu esposa. Y tu servicio allá afuera, de nada va a ser. Te voy a decir por qué. Porque un éxito en el trabajo nunca va a justificar un fracaso en el hogar. Amén. Sí. Punto número 1. Ay, me emocioné, pero apenas voy a empezar a predicar. El servicio es un llamado general. No importa qué hagas tú aquí en la iglesia. Si eres músico, si eres pastor, si eres líder de un departamento, no. Es más, puedes no hacer nada en la iglesia. Allá está nuestro comandante en jefe, así le digo también. Este aquí puro comandante. Él se encarga de la puerta. Y yo me he animado ahí y me dice, pastor, yo me quedo aquí. Vaya, y como tiene autoridad, yo me vengo y me siento. Amén. Si usted un día llega y se sienta atrás y ese comandante llega y le dice, ¿puedes pasarte más adelante? No chupe los dientes. Véngase más adelante. Sea modesto. ¿Sí? Ay, se pusieron muy serios con eso. Entonces, él está aquí. Y a mí me da gusto que él ha traído gente a la iglesia. Entonces él está aquí, sirviendo aquí con nosotros, pero cuando está allá afuera también está sirviendo allá afuera. Esta semana, a través de un hermano Dante, con todo respeto porque se puede, me habla, me dice, pastor, estoy acá. Dije, yo estoy aquí. Bueno. Y me dice, ¿puedes hablarle a fulano de tal? Está muy malo. Y le dije, sí, hermano. Yo dije, pues está malo. Me encontré con un cuadro. Me da pena. ¿Puedo decirlo? Se fue su hijo. Se fue de este mundo, se fue a la eternidad. Y se fue a su esposa, la nuera de la persona que le habló, dejando un bebé recién nacido. Y a la casa acaba de llegar un bebé. Y yo me pongo y le dije a Jaciel, tú y yo, ¿qué hicimos para no estar en los papeles de esa persona? No, mi hijo se robó. Yo también. Dije, es que no son, es pura misericordia por la que estamos aquí, pero allá afuera hay gente que está clamando por un servicio, el servicio de la iglesia. Y lo llevé a los pies de Cristo. Bendito Dios, tuve la oportunidad de decirle, el cielo es un regalo, pero somos pecadores. Dijo, sí, así es. Y dije, cuando dijo es que ya la hice, ya reconozco que es pecado. Y ese asunto Dios lo arregló a través de Jesucristo. Y le dije, lo único que necesitas es fe para recibir ese regalo. ¿Quieres recibirlo? Sí, haz esta oración.
Después enseguida oré por Consuelo. El hombre estaba destrozado. Bendito Dios, ya está mejor en casa. Pero la gente allá afuera, nos está esperando. Y no importa si tú eres aquí un miembro que viene y que asiste, que ejerce un ministerio, un algo, es un llamado general. Amén. Que Dios nos está poniendo todo en una línea para que le podamos servir. Pues imagínate, si tú fueras el que está tirado ahí, como aquel hombre que cayó en mano de ladrones, con un ojo no veías, con el otro medio veías, porque dice que lo dejaron medio muerto. Imagínate que tú eres el que está ahí tirado. Ahí está. Tú ves al pastor Enrique. Ahí viene Quique. Me va a ayudar. Y con un ojo no ves porque tú estás medio. Y con el otro medio ves. Y alcanzas a ver a lo lejos, al hermano chiquito, al chiquito allá que viene. Pero lo mismo ves que se pasa por alto. ¿Sabes por qué nunca nos hemos puesto a pensar? ¿Por qué el sacerdote no hizo nada? ¿Por qué el levita, el diácono, también se pasa por alto? Pues porque no somos tú el que está tirando, porque no soy yo. Pero si fuéramos el que estaba ahí, a lo hubieras dicho: ahí va el pastor, ahí viene, él me va a ayudar, él tiene que ayudarme. Y nada. Entonces tenemos que ponernos en la necesidad de los demás. Un llamado general. ¿Sí? Ahí no es que yo soy aquí en la iglesia. No, ya párale, pastor. Es más, ya ahora sí te falló, te terminó de fallar. ¿Cómo quieres que yo también ande allá si estoy todo el tiempo aquí? No es cierto, no estamos todo el tiempo aquí. No es cierto. ¿Y dónde nos ocupa Dios? ¿Estás aceptando este llamado general? Acepta este llamado general que Dios te está llamando. Amén. Bien, encontramos dos tipos de servicio, dos tipos de llamado. Uno es el personal, y el otro lo vamos a mencionar enseguida. Hechos 8, nos relata el trabajo de Felipe en un camino. ¿Cuántos fueron? Él solo. Ahí me dijo Dios: para todo ocupa padrino. Tiene que llevar a alguien, si no, no va. Sí, así. Alguien dijo: es que quiere traer todo el grupo todo el equipo de fútbol. No, espérate. No sé cuánto nos gustan los deportes. Yo creo que a todos nos gusta un deporte. ¿Sabes por qué? Por ejemplo, mira, yo un tiempo dejé de ver fútbol porque pues me molestaba que las Chivas perdieran cada rato. Después se hizo vicio y me acostumbré. Decían a manera de broma, ¿por qué los golearon? Pues el portero. ¿Y el portero? Pues los defensas. Y los defensas, los del medio. Y los del medio no, los delanteros. Y nadie se hace responsable. ¿Se fijan? En cambio en el box, ¿a cuántos les gusta el box? A mí poco me gusta ver el box, pero también que ya, espérate. Oye, que ¿por qué te aporrearon? ¿A quién echas la culpa? A nadie. Un trabajo individual. Y ya. Hechos 8 nos relata esta historia, un trabajo de una sola persona. Encontramos, fíjate, el aspecto principal de esta situación,
cantidades. ¿Cuántos iban en el carruaje? ¿Quién iba leyendo? El etíope eunuco, funcionario de un gran hacendado. ¿Cuántos eran? Uno. No era una multitud la que había que atender. ¿Se fija cómo Dios le interesa a una sola persona? Cuando Dios te habla y te diga, háblale de Cristo, problema de tal, nomás es uno, ese solo. Dios está interesando en ese solo. Y va, obediente, ya encuentra una plática y le dice, Señor, le dice, oye, ¿entiendes lo que lees? No, pues no tengo quien me explique. Ya empieza a hablar, ¿verdad? Y le dice, ¿y sabes hasta dónde lo lleva? Al bautismo. Ordena parar el carruaje y dice, ahí hay agua. Yo creo. ¿De qué se trata? De obedecer. La primera es, números no importa, cantidades no importa. 2, obediencia. Vemos 2 aspectos de obediencia. Felipe lo mandan, ve y háblale, y va y habla. No esperes hoy en día que el Espíritu Santo te hable. No, la palabra de Dios nos está diciendo que vayamos y servir. Ese es un llamado a la cual hay que obedecer. Y una vez que tú obedeces, a los que les estás enseñando van a obedecer la palabra de Dios. Como el etíope que dijo, pues aquí hay agua, yo creo. ¿Qué necesito? Encontramos en el Antiguo Testamento otro aspecto, por ejemplo, Samuel. Encontramos a Samuel, el profeta que marcó el cambio. Sí, marcó el cambio, porque Samuel fue el último juez de ese capítulo del fracaso del que les acabo de hablar. Fue el último juez y dice, el pueblo de Israel dice, queremos rey. Ya me imagino a Dios, quieren rey. Y Dios les dice a través de Samuel, no, es mejor que se queden sin rey. Aparte de los diezmos que llevan a la casa de Dios, van a traer tributo al rey, van a estar y cambia el gobierno de teocrático a monárquico a través de un rey, los primeros Saúl, David y Salomón, y empieza el otro desorden, pero marca un servicio individual también. Samuel, aparte de juez, era profeta. ¿Con quién fue a ungir a Saúl y después a David? No llevaba toda la tropa de todos los sacerdotes y con una orquesta atrás. Él solo fue y se llega a la casa de Isaí y dice, ¿tus hijos? Dice, pues aquí están. Qué bonito que damos cuenta de los hijos. ¿Y tus hijos? Pues aquí están. De verdad. Y dice, ese está greñudo, pues ese señor no, ese está bigotón. Porque los hijos pues son como las manos, son de uno, pero todos diferentes, ¿verdad? Quien tiene más de 2 hijos, 3, no sé, yo nomás tengo. Y luego dice, no, pues aquí ya pasó lista. No estaba quien lo asesorara. No tenía quien lo asesorara, no tenía un asistente. Encontramos profetas como Eliseo, que estaba Elías, ¿verdad? A los pies de Elías, pues, que le servía. No, este hombre traía él solo. Hay trabajos en la obra de Dios, hay servicios allá afuera en el que tú vas a servir solo. Amén. Y dice, no, aquí falta uno. Y dice, sí, hay uno que anda allá cuidando las ovejas, tráemelo. Y lo ve y el Espíritu de Dios le dice, es ese. Y dice, ven para acá, chaparrito. Porque era un muchachito. Y lo unge como rey de Israel. ¿A cuántos llevaba Samuel? Iba solo. Hoy en día uno de los problemas más grandes del ministerio es que les gustan las cantidades. ¿Verdad? El equipo, no. Pero también hay un trabajo de equipo que ahorita vamos a ver enseguida. Mira, por ejemplo, te voy a decir, hablando del servicio, cómo debe de ser. Hoy en día hay evangelistas que se les ha subido el gas a la cabeza. Por ejemplo, rentan todo el piso del hotel, el primero, el segundo, y tienen hasta guaruras que no se les acerquen. ¿De dónde
sacó eso? ¿De dónde sacaron eso? Amen. Yo lo digo sin temor, están locos, Amen. están equivocados. Jesús estuvo siempre cerca de la gente, Amen. tanto que estuvo cerca de una samaritana y le pide agua, y la gente lo reprobó. Está cerca con una samaritana. Y luego otra cosa, aquella mujer que le lavó los pies, estaban de lejos porque el miedoso anda criticando allá afuera, allá de lejos, y dice: si fuera profeta, reprobando al Señor, supiera quién es esa que le está lavando los pies. Y esos ministerios no van en relación a la palabra de Dios. Amen. No, están mal, si decirlo, pues, pero no, están mal, porque no es así. Entonces usted cuando vaya solo, vaya con un aspecto de humildad. Amen. ¿Sabes qué? Dios me mandó que orara por ti. Ora por mí. Atrévete a orar por esas personas. No, qué bueno que hablan y me dicen: pastor, pues sí, pero tú también tienes que dar el paso a servir solo. ¿Qué persona, qué título tenía Felipe? Era diácono en la iglesia, y aún así fue y hizo su trabajo. Un servicio, este es el 2, ¿verdad? Dijimos que un llamado general, un servicio individual y ahora un servicio en grupo, en equipo. Lucas 10:1 nos relata la historia de 70 personas que Jesús envió de 2 en 2. Amén. Porque mejor son 2 que 1. Ese es un trabajo de equipo. Esa es la otra manera de servir a Dios. Aquí hemos salido, Elías y yo hemos ido a predicar, a tocar puertas. Alguna vez nos acompañó Freddy Rada, mi esposo de la hermana. No, varias veces. ¿Sí? Y dice el Señor, y dice la Escritura que regresaron con gozo. ¿Se dan cuenta? Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Un trabajo de equipo. Y uno de los aspectos más importantes de trabajar en equipo es la humildad. De verdad. Saber trabajar con alguien que sabe más o menos que uno. En los trabajos, en cualquier trabajo, el problema principal es el conocimiento. ¿Por qué no ponen a dos personas? Dice alguien dijo, un patrón dijo: no, si no los puedes poner a trabajar juntos porque no se ponen de acuerdo. Dice: no, pues es que yo hago las cosas así, pero yo las hago así. Dice: sabes que separarlos, que cada quien pone un ayudante. Falta de humildad. Y lo malo es que luego lo traemos a la iglesia. Ustedes y yo hemos aprendido juntos a evangelizar así. El cielo es un regalo, pero el hombre es pecador. Y yo te digo: pero tú tienes otra manera de evangelizar. Mira, con tal de que lo hagas, con tal de que evangelices, evangeliza tu manera, pero termina haciéndolo. Porque lo importante no es cómo lo haces, sino que lo hagas, sino que hagas el paso de servicio, solo y después, o en equipo, pero que terminemos haciendo las cosas. Encontramos un trabajo de ministerios como los habla Efesios 4:11, que a unos estableció apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y todos tienen un propósito. Amén. Un equipo para la gloria de Dios que podemos ir formando. Usted ya debería estar apuntado. Hay que hacer varias cosas. Hay que dar a conocer el nombre de Dios. Olvídate de dar a conocer el nombre de la iglesia. No caigamos en nuestros errores. La iglesia, muchas iglesias se han cerrado. Es más, muchas iglesias están cerradas. Pero el nombre de Cristo tiene que seguir corriendo en medio de la gente que lo necesita. Y tenemos la necesidad de un equipo, de trabajar en un equipo para la gloria de Dios. Entonces quedamos que es un llamado general. Yo sí, yo no.
2, en un servicio individual. Y 3, un servicio en equipo. ¿Cuál estamos haciendo y cuál no estamos haciendo? ¿Y cuál nos falta? ¿Quieres? Se ha llegado el tiempo. La necesidad allá afuera siempre ha habido. ¿Pero sabes cuál es la diferencia? Que se ha incrementado la necesidad de las personas. Cada vez hay más gente que está en problemas. Hay gente que ha llegado a la desesperación. Hay mucha necesidad de afuera. Y si no hacemos un buen trabajo aquí adentro, como empezaba la enseñanza con el prototipo de la familia, pues allá afuera tampoco vamos a hacer. Amén. Amén. O sea, que hoy en día aceptemos este llamado para servir mejor allá afuera. ¿Quieres estar aquí? Y vamos a hacer una oración, pero comprométete con Dios y dile que tú quieres hacer. Amén. Amén. Oremos. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta palabra que tú me has dado para mí y para este pueblo, y alguien más la escuchará y le hablará. Señor, ayúdanos a entenderla, a ponerla por obra, a aceptar este llamado. Al final de cuentas, que tú nos estás haciendo hoy en día, la necesidad crece y queremos y necesitamos ser la luz que el mundo de tinieblas necesita, que tú quieres que nosotros seamos, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, pon conciencia, pon, Señor, un avivamiento en cada corazón, pon, Señor, ese despertar que la iglesia necesita, porque muchos, tu palabra dice que el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad, otros llegarán a la apostasía, y esas palabras se tienen que cumplir, pero que no se cumplan en nosotros, porque nosotros queremos buscar tu rostro, queremos estar firmes, Señor. Ayúdanos a lograrlo, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos a estar conscientes de que necesitamos, oh Dios, ahora ser la luz. Ya basta de promesas, ya basta de pasar el tiempo, porque la gente se está yendo a la eternidad sin Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que llevan la luz, tu luz, a tanta gente que está allá afuera necesitada. En el nombre de Jesús, en el lugar donde estamos, Padre, ahí hay gente que necesita de Jesucristo. Ahí hay gente, Señor, en nuestra propia familia, es más, en la casa misma, bajo el mismo techo, en algunos hogares hay gente que necesita que seamos luz. En el nombre de Jesús, ayúdanos a lograrlo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues